Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como siempre digo, conforme al distinto horario que me ves, para mí es un placerazo enorme el poder estar acá y poderte transmitir o poderte llevar esto que es una corta reflexión o que es un pensamiento colectivo. Y como siempre dice en el pie de cada video, esto es para que pensemos juntos. No se hablan temas fuera de contexto, sino que temas que están en el contexto. Y si bien es cierto, podemos entrar en un poco de profundidad para aprender juntos y así por consiguiente, no sé si crear mejores hábitos en nuestra vida o solidificar los que ya tenemos. Cabe resaltar que hay muchas cosas que se han hablado en este canal o que este servidor ha intentado transmitirles. Y como siempre digo, si vienes desde Facebook a YouTube o viceversa, un like o un comentario en cualquiera de los dos, cualquiera de las dos redes, perdón, puede ser muy esencial o muy importante, ¿no? Valga la redundancia. Ya que estamos aquí, sin muchos preámbulos, te diría que me gusta hacer las cosas un poco contemporáneas y creo que es muy importante hacerlo así. Si bien es cierto, cuando hay espacio o tiempo para hacerlas, en ocasiones hay fechas que no se dan. En este caso, el video pasado, hablamos un poco o asentaba un poco acerca de la lealtad, acerca de lo importante que es la lealtad para sostener las amistades, ¿no? Y estamos en enero, en un mes del amor y la amistad, y por consiguiente, en este día, no quiero hablar del amor como tal, ni quiero que hagamos énfasis o hincapié en qué es el amor, ¿no? Porque si quieres saber qué es el amor, creo que también en este canal hay un video sobre eso, pero en este caso quiero que hablemos de algo relacionado, que si bien es cierto, pareciera que no tuviese sentido, pero si me acompañas y me sigues a lo largo del video, vas a notar que es muy importante. Y quiero que hablemos acerca del afecto. Quiero hacer hincapié que uno de los afectos o una de las cosas que más me mueve a mí como persona es el afecto que le tengo a las personas en general, a la sociedad en general. Por ejemplo, siento que amo las personas que me rodean de una manera incíntrica. Tal vez no lo muestre, sin embargo, sostengo que hacer algo importante por la sociedad o cosas como esta muestran mi afecto hacia ellos, porque no simplemente estoy pensando en quererlos o sentir un sentimiento por ellos, sino que el mismo afecto o el querer hacia los mismos o el cariño como tal me lleva a hacer cosas como esta. Y esto entre otras cosas que quisiera hacer, por ejemplo, hay personas que me recomiendan que transmita en TikTok, hay personas que me recomiendan que cree contenido distinto, más mejor, con más énfasis, más hincapié. Sin embargo, te diría que mi tiempo es muy reducido porque tengo situaciones de trabajo, situaciones de una vida común como cualquier hombre, ya sabes, relationship, muchas relaciones de trabajo, personales, etcétera, y es muy complejo. No obstante, independientemente del uso horario o el tiempo que tenga, siempre trato de sacar una media hora de mi tiempo, valga la redundancia, sin contar el tiempo con el que me preparo, que estudio, para poder estar acá y poderte transmitir esto que es un pensamiento colectivo. Cualquiera piensa o sostiene que detrás de esto no hay un esfuerzo. Yo te diría que es todo lo contrario. Cualquier cosa que hagamos por, ¿cómo se dijera? Por efímera que se vea o por pueril que se vea, siempre requiere tiempo, disciplina, constancia. Y todas esas cosas unidas me llevan a sentir algo muy importante o profundo por lo que hago y te diría que amo o tengo afecto por la sociedad común. Eso es uno de mis afectos, digamos que es como parte de mi vida o el day by day o en la rutina de la que tengo. Pero lo que quiero es que hagamos hincapié en el afecto, no en la sociedad, no en la relación de trabajo, no en las relaciones familiares, sino en el afecto relacionado con el amor, porque se necesitan muchas cosas para poder amar a alguien. Y creo que una de las cosas que no debe faltar o la que está más cercana para poder saber si alguien nos ama o realmente siente algo por nosotros es un afecto. En este caso sería un afecto amoroso. Y te diría que sentir afecto es sentir cariño y actuar en pos de eso para poder hacer que la otra persona se sienta
correspondida o se sienta lógica cerca de nosotros. Y te diría que la sociedad no vende ese tipo de ideas, cuesta mucho. Me atrevo a pensar que la sociedad hoy en día cree en el amor a primera vista o cree en fantasías o cuentos de hada, que sí se puede dar el amor cuando uno está joven o que se puede envejecer con el primer amor. Y te diría que hay muchas cosas que difieren a eso. No estoy en contra de aquellos que sostienen ese tipo de cosas, pero sí te diría que no me gusta ver las cosas de una manera pueril, sino que buscar la profundidad de la misma. Y creo que el afecto amoroso es más allá de ese tipo de cosas superficiales o pueriles que la sociedad en general nos vende ahora. Como quien dice el amor en tiempo de las redes, viste que todo el mundo, por ejemplo, publica o sostiene muchos afectos en las redes sociales, pero la vida en general o la vida es exacerbadamente diferente o es diametralmente opuesta a lo que se ve en las redes sociales, porque la vida se pelea palmo a palmo y se ve diferente. En muchas ocasiones difiero con una cierta persona que me rodea y le digo que el amor no es como las novelas o como los cuentos de hada, que al final siempre se termina casando el actor con la actora o el dibujo animado con viceversa. Y la vida en general no es así, ¿no? Porque se necesitan muchas cosas más para construir el amor como tal. Y valga la redundancia que estamos en tiempo de San Valentín y las personas deberían de acentuar más en lo que es la vida en general y no creer que, por ejemplo, un regalo o una fecha como esta insíndricamente nos puede cambiar la vida. Porque al final un 14 de febrero simplemente es un día en la fecha. ¿Y qué marca la diferencia entre una persona buena y una mala en cuanto a una relación amorosa o afectiva en este caso? Bueno, la constancia de la misma. No es alguien que lo haga bien el 14 de febrero, sino es alguien que sostiene 365 días ese afecto amoroso hacia ti, o esas cotidianidades, o esas cosas cariñosas que se pueden dar en el amor. No existe otra manera, porque de lo contrario creo que la vida se dividía en fechas, y no es así. La vida es constancia, es disciplina, es aprendizaje constante, es hacer las cosas bien independientemente de lo que cueste. Es fácil amar a alguien cuando las cosas van bien, pero es muy difícil demostrar lo que realmente somos cuando las cosas están incómodas, son difíciles de llevar, por las muchas cargas como tal. Sí creo me explico, o esta es una buena base para que avancemos en algo que tengo por acá, o se diría un guión que debería, o que quiero seguir. A veces sostengo que no es bueno seguir un guión, sino hablar de mi propio sentido común o de mi propio pensamientos, pero a veces creo que no puedo hacer cambiar las personas, como digo en este canal, sino que puedo hacerlos pensar. Y para hacerlos pensar mejor me gusta insímbricamente o de una manera casi adrede citar buenas frases o buenos párrafos para que la gente realmente entienda que lo que yo pienso no es la verdad absoluta, sino que es algo pluralista que tú lo puedes creer o lo podemos hacer pensar o reflexionar juntamente, ¿no? Dice, no todo el amor es afectivo, pero todo afecto verdadero nace del amor. No todos los amores que se ven o todas las personas que nos rodean nos aman y son afectivas. Porque cualquiera podría pensar que nos ama, alguien nos ama sin ser afectivo, pero no funciona. Aquel que no demuestra nada, no tiene ningún afecto hacia nosotros, no nos ama, simplemente está ahí haciendo burla o consumiendo el aire de alguien que sí podría estarlo haciendo de la mejor manera. Entonces, en esta base las personas deberíamos de empezar quién realmente nos rodea y cómo deberíamos de comprender o entender bien quién es quién y quién no es quién. Parece un juego de palabras, pero tiene sentido. Deberíamos de ser muy catadores de las personas que nos rodean o que, entre comillas, dicen que nos aman o que nos quieren, cuando en realidad no nos dan ningún afecto que sea fuera de órbita o que esté muy sólidamente comprometido con nosotros. Pero dice que todo afecto verdadero nace del amor. O sea que si hay afectos de otra persona, independientemente te diga o no te diga que te ama, simplemente por inercia hay que imaginarse que nos ama. Porque los afectos son eso, ¿no? Yo no le puedo decir a mi madre que no me ama, por ejemplo, si mi mamá no me ha terminado de ver llegar a mi casa y me ofrece un vaso con avena. Eso es un afecto amoroso, por ejemplo.
Yo no puedo decir, por ejemplo, que mi amigo no me ama o no me quiere si y me llama y me pregunta, mamá, ¿cómo estás? Salimos por una comida. Eso es un afecto, es una acción como tal. Y la acción, por consiguiente, reemplaza muchas palabras. Yo te puedo decir que te quiero, te puedo decir que te amo, por ejemplo, en una red social, como lo dije antes. Pero si alguien no te lo demuestra o no te hace sentir ese afecto concreto, entonces no tiene sentido. Las palabras como tal no solidifican nada o no nos hacen personas verdaderas. Lo que realmente nos compromete con la vida o nos hace ser personas que marquen la diferencia, como digo yo, es demostrar las cosas. Entonces, los afectos verdaderos nacen del amor. Entonces, si alguien te da afecto o te muestra cariñosamente o hace acciones por ti, ese sí, o es así, o esa persona como tal sí importa. Y hay que cuidarla, hay que valorar y hay que estar ahí peleando por ella o estar con ella cuando realmente se puede, ¿no? Dice, el amor no es mirar, no se mira, se vive en los gestos. Mira qué importante, dice que el amor no se mira, sino que se vive en los gestos. Mira que pareciera que no tuviese sentido o que esto no fuese un axioma de vida, pero sí es un axioma de vida. Si lo tomas y lo haces o lo trillas día con día en tu vida y lo pasas por el crisol del amor o el crisol de los hechos verdaderos, te diría que tienes que entender que el amor no se va a ver, sino que se vive por los gestos. Como dije una vez en un video, el Principito, por ejemplo, escribe, Antonio de Saint-Exupéry dice que no se ve sino con el corazón, porque lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, si nos vamos a esto, el afecto son gestos como tal. O quien te ama tiene que demostrar con gestos que es una mirada, una sonrisa, ¿viste? Un abrazo, un buen hablar hacia ti, una buena manera de hablar delante de las demás personas, un respeto cotidiano. ¿Qué más te puedo decir? Muchas cosas importantes que pueden ser allegadas a los afectos y que se tienen que mostrar con gestos cotidianos, con gestos de nuestra vida general. No simplemente decir, esa persona me ama, pero si no demuestra nada, o si no hace nada por nosotros, o no es capaz de mover un pie, o dar unas buenas palabras, yo creo que no tiene sentido creer de que eso es amor, o que esa persona que está detrás de nosotros, o la que está junto a nosotros, es la que vale la pena, o con la que realmente estamos aprovechando la vida. Recordad que la vida es inversión y las personas que invierten el tiempo en nosotros son las que realmente valen la pena, no simplemente las que dicen que es bueno hacer esto, que fuera bueno hacer lo otro. ¿Por qué crees que las amistades se sostienen? Por gestos como este, porque se comparte tiempo como tal. Y el tiempo es vida y quien te ha regalado un pedazo de tiempo te está regalando un trozo de su propia vida. Dice, el amor puede ser fuego, el afecto es calor constante. Mira qué bonita frase o qué bonito pensamiento. El amor puede ser un juego que puede llegar y puede durar un mes, 2 meses o 3 meses. Una relación juvenil, por ejemplo, una relación que se sostiene a través de pasiones o pensamientos exóticos, vites o eróticos en este caso. No obstante, tienes que sostener que el afecto es el calor constante. Es algo que constantemente se tiene que hacer. No me puedes decir que alguien se siente bien contigo abrazarte ahora, pero mañana no lo puede hacer. O que ahora puede vivir contigo tranquilamente o dormir contigo, por ejemplo, y que te va a querer ver una vez al mes. Eso no funciona, o eso no es un afecto amoroso, o no considero que eso sea una buena manera de amar, ¿no? Si estamos hablando del afecto amoroso, te diría que deberíamos de discernir o pensar de una manera más profunda que los afectos son constantes y que esos son los que van a marcar la diferencia. No simplemente pensar que sería bueno, sino que es una manera lineal que se sostenga. Viste que se ha visto, no sé si has visto un cigrafito que es como, no sé si, no sé cómo explicártelo, pero si es una raya que hay una raya, una línea derecha y hay un cigrafito que hace esto y que hay subidas, hay bajadas, hay subidas, hay bajadas, pero es constante.
Cuando hablamos de la bolsa, por ejemplo, el dinero sube y baja, sube y baja. Dices, pero en esa tangente puede caer abajo de la tangente, pero por consiguiente vuelve a subir. Entonces, los afectos amorosos en este caso tienen que ser constantes y deberían de ser como esa línea, no simplemente mantenerse y caerse de un solo. No funciona así. Hay un video en mi canal que se llama La Ola y te lo recomiendo, por ejemplo, que se especifica que al final de la vida, quien sostiene la ola es quien va a lograr tener los mejores resultados. Entonces, en este caso, quien sostiene los afectos es quien realmente te ama porque es un amor o un fuego constante para nosotros y nuestra vida, ¿no? Dice, amar es profundidad, afectar es cercanía cotidiana. Mira que amar es una profundidad, nosotros sentimos que amamos desde el interior, ¿no? Pero afectar a alguien tiene que ser con uso de razón común. Es decir, bueno, ¿qué le gusta a esta persona? ¿O qué le gustaría que hiciera como tal? Entonces, actuamos con cercanía cotidiana y decimos, si a esta persona le gusta estar al lado mío simplemente por estar sentada, o platicar algo pueril o reírse o hacerse cosquillas, es esa cercanía cotidiana la que realmente va a marcar la diferencia. O son esos afectos que van a hacer que la vida sea distinta. No me puedes decir que amas con profundidad y no tienes un afecto cotidiano con la persona que tienes cerca o con las personas que los rodean. Si hablamos en un sentido pluralista, porque puede ser tu familia, tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus amigos, siempre digo que hay que aprender a ser una persona que valga la pena que estén con nosotros, que valga la pena conocer, que una hora de tu tiempo en un grupo de personas le reinicia el Windows a las demás personas. Yo intento ser ese todos los días, estar ahí, pero no simplemente estar haciendo bull, sino que ser una persona importante. Cuando hablo de importancia, no estoy hablando de tal vez económicamente o decir muchas cosas, sino que ser sólido en lo que hago, ser íntegro, darle una sonrisa auténtica a las personas, no haber hipocresía en nosotros. Y así sucesivamente hay una cercanía que valga la pena sostenerla, ¿no? Para poder seguir adelante y ser personas gratas, ¿no? Y que el amor no simplemente sean palabras, sino que sean afectos cotidianos constantemente. Dice, amor sin afecto se vuelve una idea vacía. Quien se supone que ama, entre comillas, pero no te da afecto, es simplemente una idea vacía. Como quien dice, una acción vale más que 1000 palabras. Es una frase muy trillada que todos conocemos, ¿no? No te podés poner a pensar o piensa conmigo que alguien sostiene que te ama o que te quiere, pero no te da afectos amorosos o no es cariñoso contigo, no te presta atención, no tiene charlas profundas contigo, no te regala buenas miradas, no te regala buenas sonrisas, te da la espalda en momentos incómodos. No es eso lo que se quieren cosas más sólidas. Entonces recomiendo que empecemos a ser catadores sobre las personas que nos rodeen, independiente sean familia o sean nuestros cónyuges, para que podamos así, por consiguiente, ser personas más amadas y por consiguiente, primero deberíamos de aprender a amar más y después, por consiguiente, ser más amados, ¿no? Dice acá, cuidar sin poseer es el núcleo del amor maduro. Mira qué importante que un afecto que tiene que marcar la diferencia es aprender a cuidar a unas personas sin poseer. ¿Qué es cuidar sin poseer? Bueno, yo creo que el verdadero amor o la verdadera satisfacción de que otra persona nos quiere es quien nos ama desde la libertad, no desde poseer. Porque cualquier preso te puede decir que ama la cárcel, porque simplemente está ahí. Pero todo mundo, por sentido común o por lógica, ama la libertad. Entonces, tu pareja, mi pareja, la pareja de todos, ama la libertad, independientemente de lo que te diga. No vamos a venderle malas ideas a la sociedad, no vamos a vender las malas ideas a nosotros mismos. Todos amamos la libertad, no amamos que nos posea. Y desde la libertad se muestra quién realmente nos ama. Entonces, un afecto amoroso es aprender a cuidar a la persona, darle los mejores consejos cuando estamos a solas o aprender a hablarle cuando realmente se tiene que hablar. Pero cuando está libre de nosotros, las personas tienen que aprender a vivir con dignidad, ¿no? O con integridad como tal del otro lado.
No se puede poseer a nadie. De lo contrario, eso no es un afecto amoroso, sino es que es una manera de poseer o ultrajar a una persona o seducir a una persona o simplemente persuadir a la persona y eso no es un amor o no es un afecto correcto, ¿no? Entonces hay que aprender a tener ese afecto concreto de cuidar a una persona pero no poseerla porque no nos pertenece, ¿verdad? Sí puede ser parte de nosotros por sentido común, no obstante no nos pertenece como tal, ¿verdad? Porque ese, aunque no lo creas, es el núcleo del amor maduro. Las personas maduras son las que aman de esa forma. Si estás muy tierno, estás joven, te sientes poseído por una persona, etcétera, diría que eso no es un amor, sino que puede ser un querer o una obsesión, por decírtelo de una manera elegante, porque pues, otra palabra, ¿no? Dice, donde hay amor, hay responsabilidad. Mira que un afecto amoroso es ser responsable con la otra persona, darle la prioridad a ser responsable si yo tengo que dedicarle tiempo a esa otra persona, ¿no? Porque de lo contrario, no hay un afecto que marque más la diferencia que ser responsable con aquella persona que decimos que amamos o que decimos que queremos. Hay que ser responsable con esa persona, darle lo que merece, respetar su integridad, su espacio, hacer lo que a la otra persona más le convenga, ponerse en el lugar de la otra persona, ser empático, amoroso, actuar con responsabilidad en cada acción que hacemos, pensando que hay muchas personas que nos rodean, pero principalmente esa persona que amamos, que decimos que es nuestra pareja o que amamos como tal, es a la que debemos respetar y actuar con responsabilidad en cada acción que hacemos basado hacia esa persona, tiene que sea un costo, unas palabras, una mala expresión o una mala manera de vivir, no se puede hacer detrás de la persona y fingirle que realmente somos alguien con ella, porque al final la hipocresía se va a terminar cayendo como cualquier telón, ¿no? Cualquier máscara, no dura para siempre. Entonces recomiendo que hay que ser responsable afectivamente con las personas para que así realmente pueda ser el amor el que marque la diferencia a base de la responsabilidad. Que la responsabilidad realmente no se da con el corazón. Sostengo y creo que el mejor amor es a base del pensamiento. Porque quien aprende a amar con el cerebro ninguna cosa lo puede mover, porque los sentimientos están siempre, ¿no? Pero la base de la responsabilidad mental es la que va a marcar la diferencia a mediano, a corto y a largo plazo, ¿no? Dice, pequeños gestos que sostienen grandes vínculos. Los afectos amorosos son pequeños gestos que parecen insignificantes, pero que al final sostienen los grandes vínculos del amor. En el viaje de la vida te darás cuenta que no se necesita una gran comunicación con una persona, sino que lo que necesitas son cosas sólidas. Un buenos días sincero, un hablar por la tarde de una manera sincera o una plática sólida de tanto en tanto. Eso es lo que sostiene una relación, o eso es lo que yo considero que son pequeños gestos que están ahí, ¿no? Una sonrisa, un beso de tanto en tanto. No entiendo el amor palagoso, de verdad te lo digo, como el que aparece en la película de Shrek, aquella galletilla que el panadero le está creando su chica y le dice que le aplique mucha azúcar, mucho dulce para que ella sea muy tierna, muy amorosa. Y eso no existe, de verdad te lo digo. Eso de ser empalagoso y esas cosas, eso es como una obsesión. Al final no se sostiene, son muchos gestos acumulados y creo que no son reales. Y yo creo que uno de tanto en tanto, pero sólidamente, esos son los que van a marcar la diferencia o los que van a hacer que la vida tenga un mejor sentido. Al final, no es la cantidad de las cosas, sino la calidad de las mismas. Si te regalan un beso al día o un beso a la semana, pero si es de la mejor manera, considero que es mejor que 1000 besos en una semana. Y te lo digo con mucho criterio personal, con mucha experiencia personal, porque no tengo 5 años de estar en relaciones, sino que tengo muchos días de manejar las mismas, entonces esto me lleva a hablarte con experiencia o con base de lo que te digo, ¿no? Dice, nadie da afecto mejor que el que se sana a sí mismo. Imagínate que para que seas una persona muy afectiva, tienes que aprender a sanarte a ti mismo. Y no es una tarea fácil. Creo que la sanidad interior cuesta mucho.
Me ha costado mucho a mí trabajar y me ha llevado muchos años de práctica hacerlo o sostener una, una, un afecto hacia mí mismo o el cuidarme a mí mismo, respetarme a mí mismo, valorarme a mí mismo, el darme una vida intencional buena a mí mismo. Me ha costado mucho. No recomiendo que es de la noche a la mañana, pero si no logramos hacer ese tipo de cosas, no podemos encontrar una buena compañía o darle un buen afecto a las personas que nos rodean. No va a ser de otra forma que encontrarnos a nosotros mismos primero para que por consiguiente las demás personas se sientan bien estando a nuestro lado, ¿verdad? No existe otra forma, no existe otra manera, o al menos sostengo que es así. Dice, hay que sanar para amar sin miedo. Todos amamos con miedo porque no tenemos, porque tenemos ese temor a que nos fallen, o ese temor a que si nos salga mal, o ese temor que si no es la persona correcta. Bueno, pero para que esos temores se vayan, hay que sanarnos a nosotros mismos y poseer la suficientemente confianza de que lo estamos haciendo bien y que las cosas van a salir bien. Y si al final no salen bien, habremos aprendido mucho. Y aquel que sostiene que todo lo que hace es a base de experiencia y para aprender, nada le sale mal, porque al final siempre termina ganando, ¿no? Y en esta cuestión del afecto amoroso y las cosas amorosas, el que arriesga todo para ganar todo es el que le va a ir mejor, porque se arriesga mucho, se arriesga poco y no gana, no habrá ganado la experiencia necesaria o lo que realmente se requiere para la vida. Recuerda que la vida no es nada más que una pila de errores acumulados y eso se transforma en experiencia y eso es lo que hace a las personas sabias como tal, ¿verdad? Dice, conócete a ti mismo para poder amar a otros. Para poder dar afecto y brindarle amor a las demás personas hay que conocernos en plenitud a nosotros mismos, que eso es lo que va a marcar la diferencia. El amor promete, el afecto. Mira que hay muchas bases del amor que son muy importantes de verdad y yo admiro mucho a las personas que dicen que se aman, etcétera, pero lo que realmente va a marcar la diferencia son los afectos o las cosas que se muestran como tal, porque eso es lo que cumple el amor que se dice de palabras, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Entonces son muy pocos los que piensan, son muchos los que piensan, son muchos los que dicen, son muchos los que hacen referencias, son muchos los que dan explicaciones, son muchos los que sostienen amar a alguien, pero son muy pocos los que entregan afecto, que realmente cumple a largo plazo en la vida, ¿no? Lo que queda de nosotros es cómo hicimos sentir a otros. Al final lo que va a quedar en esta vida o de este lado del sol de nosotros es cómo hicimos sentir a todas aquellas personas que nos rodean. Entonces, no tengas temor en ser afectivo, en regalar un abrazo, en regalar buenas palabras, en regalar buenas miradas, en regalar sonrisas, en regalar palabras de aliento, regalar cosas que son, no son caras, no tienen ningún costo dar afecto, sino que simplemente es gratis. Y son esos afectos los que realmente nos hacen ser grandes personas o grandes hombres o grandes mujeres en esta sociedad que realmente confunde las cosas, ¿no? Y la modernidad confunde el amor con cosas utilitarias y no debería de suceder ese tipo de cosas. El amor y el afecto es una cosa y la utilidad de las personas es otra muy diferente. Para concluir, ser profundamente amado da fuerza, amar profundamente da valor. Señoras y señores, no nos preocupemos porque es una tristeza ser amado, no es una tristeza ser amado. La verdadera tristeza es no aprender a amar. Entonces recomiendo y sostengo que la mejor manera es aprender a amar profundamente porque eso le da valor a nuestra propia vida. Y al final somos nosotros mismos los que interesamos y somos nosotros los que vamos a envejecer y queremos morir de pie con una manera tranquila y que al final del viaje de la vida o cuando tomemos el último tren a casa estemos satisfechos porque lo habremos hecho bien, tanto para los que nos rodean y tanto como para la sociedad en general. Te agradezco por estar ahí, creo que hemos llegado al final de esta reflexión. Te pido una disculpa si a veces te incomodan un par de pláticas, pero eso es parte de aprender y crecer juntos en esto que es un pensamiento.
Te agradezco por llegar hasta el final. Te deseo lo mejor del mundo y te mando un beso y un abrazo a la distancia. Y espero volvernos a ver pronto mediante las olas de la vida. Así lo permita. Gracias. A ver.